Reportajes Tele 13. Una espera que demoró 16 años. Dio ganas de llorar cuando lo vi tren. Entonces yo dije, ay, qué bueno. Muchos pensaron que el tren Arica-La Paz era solo un mito. ¿Cómo fue? ¿El tren era grande, chico? Era de un poco de ese porte, así era. Era un poco grande. Pero está de regreso y su sonido ha vuelto a sentirse en el desierto y altiplano. Esto es la resurrección del convoy andino. Luego de 16 años, el tren que cubre el tramo Arica-La Paz volvió a funcionar. El tren, que tiene 108 años de antigüedad, es parte del Tratado de Paz y Amistad que se firmó con Bolivia en 1904. Volvió a cruzar los Andes ante la sorpresa de pueblos y habitantes que pensaron que nunca más verían el convoy andino. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, esto es Reportajes Tele 13. Asistió gran parte del pueblo, escépticos, nostálgicos, curiosos, autoridades. Todos querían ver el famoso tren Arica-La Paz que hace 16 años no pasaba por la pequeña localidad de Visviri. Era ya de madrugada, hacía frío, pero ¿qué importaba? El ferrocarril que se inauguró hace 108 años volvía a la vida, volvía a hacerse camino por los viejos rieles que serpentean los Andes. Pero en todo este tiempo que no funcionó, su ausencia dejó heridos en la pampa y altiplano. Su construcción demoró 7 años, 7 largos años donde murió gente en esa labor, donde se debió volver a planificar el trazado en varias oportunidades debido a la compleja geografía, donde se cambió en 2 oportunidades a la empresa ejecutora por no dar con el camino ideal que seguiría la línea. La construcción del tren Arica-La Paz, parte del compromiso compensatorio que adquirió Chile con Bolivia en el Tratado de 1904, no fue una obra fácil de ejecutar. La construcción del ferrocarril Arica-La Paz es una obra que podría asemejarse en términos de ingeniería y la capacidad que significa al Canal de Panamá. Estos años de construcción, ¿por qué son tantos años? Porque la ingeniería fue muy difícil de abordar en ese tiempo con la tecnología que existía. La verdad que fue una pega titánica. Este ferrocarril es un ferrocarril de alta montaña, lo que quiere decir que es una trocha especial, es una trocha métrica, dadas las características geográficas que recorre. Recorre 440 kilómetros en total. Llega a 4.200 metros sobre el nivel del mar. Cruza acantilados, ciudades, desierto y altiplano. Decenas de puentes y 7 túneles. Una obra de ingeniería llevada a cabo por ingleses y ejecutada por obreros aymaras, chilenos, chinos y todo aquel que era capaz de pasar meses y hasta años en esta soledad. El tren dio vida al desierto y al altiplano, dio trabajo, dio abastecimiento, progreso y movilidad, pero 16 años sin funcionar, producto de daños provocados por las lluvias altiplánicas, más la quiebra del operador boliviano, dejaron en completo abandono varias localidades que surgieron al alero del convoy. Y hoy muchos de esos lugares lucen así. Abandonados. Sus habitantes se cansaron de esperar y se fueron. Puquios, por donde ahora vemos pasar el tren, es uno de ellos. Otro lugar es este. Se llamaba Central. Más de 600 personas llegaron a vivir en esta estación, la más importante del tren Arica-La Paz, un lugar que incluso llegó a tener una escuela y hasta un anfiteatro.
vivieron más de 600 personas acá, con colegios, con familias, donde las familias se asentaban en los lugares, porque también en ese tiempo no había tanta conexión vial como la hay hoy día. Había un anfiteatro, salían personas a hacer actuaciones, venía gente. En los pueblos principales, como te dijera, que más para el interior, donde está más poblado, se puede decir, el jefe de estación era invitado a cualquier actividad que tuviera el recinto, el lugar ahí, tenía que invitarse al jefe de estación, porque el jefe de estación era una eminencia en esos entonces. Siguiendo el camino del tren hacia Bolivia, uno va viendo varios asentamientos que hoy solo son historia. Pero también hay otras que aún mantienen parte de su población. Ancianos de rostros curtidos por el sol que pensaron que ya no verían pasar el ferrocarril. Niños que crecieron escuchando que el tren pasaba. Tanto oyeron esa historia que pensaron que era un mito. Hasta que hace unos días pasó lo inesperado. El tren, el caballo de metal, volvió a pasar por su pueblo. Pasó el tren. ¿Pasó el tren? Sí, y después frenó ahí, después de ahí se frenó más allá y después se fue. Aide, una de las dos menores que viven al Cérreca, pueblo que hoy sobrevive con 9 habitantes, aún no sale de su emoción. ¿Y cómo fue? ¿El tren era grande, chico? Era de un poco de ese porte, así era. Era un poco grande. ¿Grande? ¿Y cuando tú lo viste, qué pensaste? Yo pensaba que me parecía una caja. Fue un acontecimiento. Los habitantes de Alcérreca han visto el despoblamiento de un lugar al que no llega casi nadie. Esta inesperada aparición del tren es lo más increíble que ha pasado por acá en años. Es una emoción grande después de tantos años. Dio ganas de llorar cuando lo vi tren. Entonces yo dije, ay, qué bueno, dije yo, porque acá puede haber un movimiento, uno puede vender cualquier cosita, pan, lo que sea, dije yo, pero puede haber un movimiento acá. En las casi 2 décadas que no pasó el tren, parte de la población emigró hacia Arica. De una u otra manera, todos trabajaban al alero del ferrocarril, hasta que Hacía años que estaba perdido ese tren. Hasta que dejó de pasar. Y eso trajo coletazos. O sea, murió, porque el ferrocarril mantenía acá la vida. O sea, por ejemplo, gente que estaban acá constantemente, tenían su familia, vivían acá, estaban estables. Pero terminó el ferrocarril, bueno, no hay trabajo acá, pues tiene que emigrarse, o sea, todos se fueron para la ciudad, Arica. Sí, muchos se fueron, pero quedaron unos pocos que ahora esperan que junto al tren su pueblo vuelva a la vida. Fue a las 9 de la mañana del pasado 5 de mayo que el tren volvió a salir con carga desde el puerto de Arica con destino a Oruro, en Bolivia. Fue un viaje de prueba cuyo fin permitió evaluar la posibilidad de retomar el intercambio comercial ferroviario entre ambos países. Avanzó 205 kilómetros en el tramo chileno y un poco menos en el boliviano, cargado con 422 toneladas de bobinas de fierro, y regresó con 400 toneladas de soya para exportar por el puerto chileno. Desde el año 2005 la operación del ferrocarril se encontraba suspendida. Logramos, luego de 2 años de intensas gestiones de varios actores, todos estos esfuerzos conducentes a posibilitar la reactivación del ferrocarril Arica-La Paz en una prueba con carga real. Luego de 18 horas viajando desde Arica, el tren llegó a Visviri, la última estación chilena. Allí la carga cruza Bolivia y es una máquina del país vecino la que continúa la travesía. La aparición del ferrocarril
fue todo un acontecimiento en la localidad chilena. Son grandes, unas lágrimas, porque la verdad que se ve que el tren puede darnos a nosotros como el sector o el mismo pueblo de Ipiri fuente laboral para nosotros, los niños, los trabajadores, poder tener sus hijos estudiando en cada escuela de los pueblos y que esto se pueda, bueno, complementar con muchas cosas. Alfonso y otros habitantes de Visviri están unidos inevitablemente al tren. Los movía de niños de pueblo en pueblo. Sobre él conocieron gente de otros lugares. Sobre él vieron por primera vez un circo. La última vez que aquí se vieron estas imágenes, Visviri tenía entonces el doble de población que hoy presenta. Es por eso que esta reaparición llenó de nostalgia a habitantes que crecieron al alero de esta máquina. La misma que ha trasladado carga y público por más de un siglo, la que cruza 621.000 durmientes, el tren que selló la paz con Bolivia luego de la Guerra del Pacífico, el transporte que alguna vez fue catalogado de milagro del desierto, el mismo de mil historias, está de vuelta. Cambiamos de tema.